¿Qué tal, amigas, amigos, compañeros de ruta? Aquí estamos a primera hora. Hoy, lamentando profundamente el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, el último sobreviviente del boom latinoamericano de los años 60, 70 en adelante, que impactaron no solamente las letras y la opinión pública y el mundo intelectual, estudiantil y la población en general, pues lectora de la buena literatura, eh, con sus originales producciones cuentísticas y novelas. Además de que Mario Vargas Llosa fue un intelectual de talla mundial, muy polémico, liberal de derecha. En una oportunidad fue candidato presidencial en el Perú y luego, meses después, decidió, como perdió las elecciones, decidió frente a Fujimori, por cierto, decidió radicarse en España, donde adquirió la nacionalidad española. Y al final de sus años, pues regresó a Perú, donde acaba de fallecer ayer, domingo 13 de abril. Por supuesto que para las letras latinoamericanas es un hito significativo, el, la conclusión pues del ciclo vital de un hombre como Vargas Llosa, de la misma talla de Gabriel García Márquez, de Juan Rulfo, de tantos latinoamericanos y latinoamericanas de primera línea en la literatura mundial. Sí, especialmente al pueblo peruano, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y la justa y merecida valoración de Mario Vargas Llosa como uno de los literatos más importantes de la contemporaneidad. Por lo menos en los últimos 60 años. De manera que vaya al pueblo peruano y al mundo de la literatura, especialmente a los amantes de la escritura magnífica de Mario Vargas Llosa, nuestro acompañamiento, nuestro cariño y que en paz descanse. Bueno, acá en Venezuela nosotros seguimos pendientes pues de la situación socioeconómica. Cada vez que es necesario, lo reitero. No es posible que en Venezuela vivamos esta curva de empobrecimiento general. Ya hoy, a 14 de julio, perdón, a 14 de abril, pues nosotros tenemos el bolívar oficial, el bolívar del Banco Central de Venezuela, en 78 bolívares con 36 céntimos. Ese es el costo oficial, pero si bien va camino, porque es una senda acelerada, a los 79 bolívares, vale decir que esto hace que el salario mínimo en Venezuela se siga hundiendo y hoy esté en apenas $1,65. Mensual, mensual, no se les olvide esto. Y además, cuando usted toma 1,65 y lo divide entre 30, se dará cuenta pues que el salario mínimo diario en Venezuela es de apenas 6 céntimos de dólar. 0,06. Esclavitud pura. Y no puede ser tanta indolencia del gobierno, de los sectores empresariales, de los sectores parlamentarios que deben intervenir en esta materia, como si no estuviese ocurriendo nada. Bueno, esto no solamente es pobreza y es injusticia, injusticia esclavista, porque el salario está prácticamente extinguido, el salario mínimo, sino que además, en la realidad,
es empobrecimiento, hambre, desnutrición, enfermedad, mal atendida porque el sistema público de salud está en el suelo y está prácticamente que privatizado. Privatizado de dos maneras, porque tienes que llevar todos los insumos, y privatizado porque están corruptamente cobrando intervenciones quirúrgicas, etcétera, en diversos hospitales, no solamente de Caracas, sino en diversas regiones del país. Pero al final, en este recorrido de empobrecimiento, queda, al final del túnel, la muerte prematura. Nunca dejaré de insistir porque el país se nos está yendo entre los dedos de las manos, como el agua. Que cada quien asuma su responsabilidad, que dejen la hipocresía y que tomen las medidas urgentes para un aumento del salario mínimo nacional al mínimo equivalente de $200 mensuales, como lo están pidiendo diversas centrales obreras y sectores sindicales y gremios profesionales a lo largo y ancho del país. Pero además, el aumento salarial tiene que ser acompañado con una política decretada y escrita, publicada en la Gaceta Oficial, de indexación. De manera que haya aumento del salario, pero además cabalgue de acuerdo al crecimiento del costo de la vida y de acuerdo a el impacto de la devaluación de la moneda, que es lo que no quiere aceptar el gobierno y es lo que no quieren aceptar los empleadores privados, tanto nacionales como internacionales, porque les importa un pito que la gente pase hambre, se enferme, se muera, viva de mengua y sufra la injusticia que estamos viviendo en Venezuela, es que prácticamente la gente está pagando para trabajar. Esto no es ninguna exageración. Los empleados públicos prácticamente pagan para trabajar, porque el sueldo no les alcanza ni para pagar el pasaje. Esta injusticia debe cesar. Tenemos en mente el próximo 1 de mayo, unidos en el sentimiento de protesta, en el sentimiento de justicia social y unidos en el propósito de estremecer la opinión pública venezolana y mundial con manifestaciones a lo largo y ancho del país, precisamente contra la política neoliberal y la traición a los trabajadores que está implementando y viene aplicando el gobierno de Nicolás Maduro, el PSV, junto con los empleadores privados, nacionales y extranjeros que requieren mano de obra esclava, prácticamente. Por otro lado, en medio de esta situación, se está produciendo el proceso electoral convocado para el 25 de mayo. Ahí se van a elegir, como es conocido, debo repetirlo, los diputados a la Asamblea Nacional, 277. Se van a elegir 24 gobernadores, porque se le agregan a los 23 de los estados, se agrega al nuevo estado de la Guayana Esequiba, que han inventado una población electoral que nadie sabe dónde vive, ni cómo existe, ni dónde va a votar. Y además van a elegir los integrantes de los 24 consejos legislativos regionales. Bueno, este fin de semana culminó en Venezuela, con más pena que gloria, la inscripción de candidatos y candidatas. En un marco de opacidad, de ilegalidad, de inseguridad, porque no se sabía cuáles eran los partidos que iban a participar. No se sabía cuáles candidatos se podían o no podían inscribir. No funcionaron los sistemas de inscripción telemáticos,
los manipularon, igual que manipularon, en eso es experto el directorio del Consejo Nacional Electoral, igual que lo manipularon para las elecciones del 28 de julio del 2024, que terminó en ese gigantesco fraude electoral. Bueno, entonces, a 14 de abril no sabemos cuáles son las fuerzas políticas que participarán. No sabemos cuáles son los candidatos que se inscribieron, las candidatas que inscribieron. Por supuesto, los primeros que se inscribieron, como era previsible, los del Polo Patriótico. Es decir, el PSV y sus satélites que forman parte de esa alianza de gobierno. Pero además, bueno, varias organizaciones en el campo del alacranato, la Alianza Democrática, bueno, otras organizaciones que se han congraciado con el gobierno y que sí tuvieron luz verde, pues, para que inscribieran como quisieran sus candidatos. Pero hoy, a pesar de que supuestamente es un sistema computarizado, el país no sabe cuántos candidatos y candidatas hay y cuáles son las organizaciones. No se conoce el tarjetón electoral. De manera que, como lo vengo denunciando, nos quieren llevar al 25 de mayo vendados al cadalso. Y esto hace prever otro fraude, porque aquí ha habido una cadena de fraudes electorales desde diciembre del 2023, cuando el referéndum por la Guayana Esequiba, la elección presidencial del 2024, 28 de julio, y por supuesto estas consultas o supuestas consultas democráticas para la elección de los jueces y la elección o la escogencia de proyectos comunitarios, etcétera, que son asambleísticos y que no representan ni al 5% de la población de Venezuela. De manera que yo respeto mucho las decisiones tanto individuales como colectivas, pero esas elecciones del 25 de mayo definitivamente no son de fiar. Y por supuesto, sin ser abstencionista, no voy a participar. Reflexionemos sobre esto.